Aleluya. Para que vino Cristo y nos dejó, ¿eh? Así es. Lo bueno que Dios no es injusto, ¿verdad? Dios siempre se acuerda de los pobres, como dicen por ahí, ¿verdad? Nosotros no somos pobres, somos ricos, porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Amén. Voy a tomar asiento. Digo, somos ricos porque Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, dice Pablo. Yo creo que eso es lo más importante en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Y está muy alto, que le baje el hermano, ¿verdad? Mirando las circunstancias de la vida, yo quiero que abra el libro de Revelación, capítulo 1. Ya lo tiene. Capítulo 1, versículo 3. Mientras yo le voy a leer Primera de Pedro 1, 22 al 23. A ver, para confirmar lo que Dios dice en su palabra, vamos a ver, porque vamos a hablar de un tesoro, que no es un tesoro como dicen por ahí, no es un tesoro material. Vamos a hablar de un tesoro espiritual, que es lo que es Cristo Jesús en nuestras vidas. El tesoro más grande del mundo es el tesoro que se ha rechazado por siglos, por cientos de años, por miles de años se ha rechazado. ¿Por qué? Porque la gente no entiende qué clase de tesoro es. Voy a leerle la palabra de Dios. No voy a leer Revelación 1:3, voy a leer otra escritura. Está en Primera de Pedro 1:22. Y la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, fraternalmente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Revelación 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es la que nos hace, Señor, que nos revela y que nos hace, Señor, mirar lo que tú has escrito en ella, Señor, para consejo de nuestras vidas y crecimiento de nuestras almas, Señor. Te damos gracias por ella, Señor, porque sin ella no podremos vivir, Señor. Eres tú, Señor, la palabra encarnada, Señor, y nosotros la tomamos en nuestro corazón para ser salvos, para crecer en la fe y para andar en el Espíritu como tu palabra lo dice, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por estar en nuestros medios, enseñándonos y corrigiéndonos y exhortándonos, Señor, de toda manera, Señor. Porque esa es tu voluntad, Señor, de que tu pueblo camine en tu senda, Señor. La senda que lleva a la vida eterna, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted se encierra en la palabra de Dios, cuando usted vive en la palabra de Dios,
cuando usted camina en la palabra de Dios, como dice la Escritura, porque para allá vamos. Es necesario que nosotros tengamos un conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios, hermanos. No solamente parte, no, toda la palabra de Dios es para usted y es para mí, porque por ellas crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si no la leemos, si no participamos de ella, que es el manjar más grande que Dios nos ha puesto espiritualmente hablando, para que comamos todos los días, hermano, y nos alimentemos para que crezcamos. De otra manera no crecemos, hermano, porque no nos alimentamos espiritualmente. Nos quedamos chiquitos, como los niños, ¿verdad? Y no queremos eso. Y la voluntad de Dios es que usted crezca de tal manera que sea un gigante en la fe, de tal manera que usted mueva los montes, mueva los obstáculos, porque usted está basado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice su palabra que permanece para siempre. Ojalá que permanezca para siempre en nuestros corazones, porque permanece para siempre por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es la palabra de Dios y permanece, y todavía la tenemos en nuestras manos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios y su palabra permanecen para siempre. Y lo bueno de nosotros es que leemos las Escrituras, porque sin leer las Escrituras no tenemos fundamento alguno, hermanos. No tenemos dirección tampoco. No tenemos crecimiento, no tenemos nada, hermano, en sí mismo, porque las Escrituras son las que nos dan el conocimiento de quién es Dios, de quién es el Hijo y de quién es el Espíritu Santo. De otra manera, no nos vamos a dar cuenta nosotros, por eso es que, como dice la Escritura también, por eso es que la gente nos engaña, metiéndonos otras ideas en nuestra mente. La Escritura dice que no seas engañado por ninguna razón, ni por carta, ni por lo que escribimos, dice Pablo, sino que seas firme en lo que has creído en el Señor Jesucristo. Porque de otra manera, hermano, no va a haber crecimiento espiritual en nosotros. Dice la palabra de Dios, bienaventurado es el que lee. Usted lee las Escrituras. Yo le pregunto a usted, y usted lee las Escrituras y se las come, porque al momento, dice el profeta Daniel, te van a saber amargas, te van a saber, no es de acuerdo a tu gusto, dice, pero te va a beneficiar después, dice, cuando la empieces a digerir, te va a beneficiar, porque es la palabra de Dios que da vida a nosotros, hermanos. Espiritual, moral, físicamente y en todas las áreas nos alimentamos por la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, hermano. El que no lee, no aprende. Acuérdese, la razón por qué los niños van a la escuela, porque quieren aprender a leer. Porque nosotros fuimos a la escuela por la misma razón. Y eres bienaventurado cuando lees la palabra de Dios, dice la Escritura. Bienaventurado el que lee. ¿Por qué? Porque el que lee se va a beneficiar del conocimiento de quién es Dios. Vas a conocer mejor a Dios porque estás leyendo las Escrituras que Él te escribió por el Espíritu Santo, para que tú tengas ese conocimiento firme y que nadie te puede mover de tu fe. Porque muchas veces ahí parecemos trigo, ¿verdad? Movido por el viento. Así andamos, hermanos. No. La Biblia dice que tenemos que estar firmes. Pablo le dice a la iglesia de Corintios en el capítulo 16 y versículo 13, sed varonilmente y estad firmes en la fe. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, como hombres y como mujeres, yo estoy hablando en general, cuando hablo de hombre estoy hablando de la mujer también, porque ese es el propósito de Dios. Cuando hablamos nosotros de la mujer, estamos hablando del varón, y cuando hablamos del varón hablamos de la mujer también al mismo tiempo. Hay veces que decimos, ay, pues no nomás a los hombres les predicó. No, tome su parte también. Porque la palabra de Dios es para todos y dice que no hace excepción de personas.
Así es que nosotros tenemos que agarrar nuestra parte y llevárnoslas a donde vamos, a nuestro hogar o a donde quiera que vaya usted. Usted tiene que llevar la enseñanza de la palabra de Dios porque la leyó. La leemos, ¿verdad? Todos los días. ¿O usted ayuna la palabra de Dios? No, la palabra de Dios no se ayuna, hermano. Esa sí se desayuna. Temprano en la mañana, temprano en la mediodía y temprano en la tarde al acostarse usted lee la palabra de Dios. O al menos usted guarda la palabra de Dios en su corazón y la pronuncia, como pronuncia un salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y empieza usted a leer toda la Escritura, porque se la aprendió, está en su corazón. El hecho de las Escrituras que Dios quiere es que habite en tu corazón, hermano, no en un libro, en tu corazón. Porque ese es el propósito de Dios. Dios le dijo a Josué, esta palabra que te escribo hoy, la guardarás y la atarás en tu corazón. Deuteronomios capítulo 4, 6, versículo 4, la atarás a tu cuello. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la necesidad, no la obligación. Dios no te obliga a nada. No, la necesidad de poder alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. Es como en lo natural, usted come se desayuna, come y cena, ¿verdad? Muchos de nosotros lo hacemos así. Pues la palabra de Dios es un alimento espiritual que lo ayuda a usted a mantener los ojos fijos en Jesucristo, el hacedor y consumador de su fe. Porque de otra manera usted se va a extraviar. ¿Dónde están? Dice usted. Antes éramos muchos, dice usted, y ahora no somos. ¿Por qué? Porque se enfriaron, dejaron el consejo de Dios, hermano. No la siguieron. Y nosotros no podemos dejar el consejo de Dios porque es lo que nos mantiene con vida. Todo el tiempo sea la palabra de Dios en vuestros corazones, porque eso es lo que Dios nos dio de herencia para que nosotros la siguiéramos y la continuáramos. Dice usted, pues, cuando usted anda buscando una dirección, ¿verdad que usted se basa en un mapa? Pues este es el mapa más grande que usted puede tener en sus manos. ¿Quiere llegar al cielo? Siga las Escrituras. No hay otro mapa. A veces nosotros pensamos que porque creemos ya es suficiente. No, hermano. Acuérdese cuando usted nació. No se quedó chiquito, ¿verdad? Creció. Por naturaleza creció usted. Y luego, de esa misma manera, nosotros nacimos en Cristo Jesús. Cuando lo recibimos en nuestro corazón y le dijimos a Él que queríamos que Él fuera Señor de nuestras vidas. Nosotros escogimos al Señor para que fuera Señor de nuestras vidas. No lo hicimos Señor de nuestra vida porque Él ya era Señor del universo. Nosotros no podemos hacer a Dios Señor. Él ya es Señor. Nosotros tenemos que recibirlo como Señor de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él maniobre nuestras vidas, hermano. Él pueda maniobrar nuestras vidas de la manera que Él quiere y como quiere para que seamos lo que Él quiere que seamos. Es muy importante que lea las Escrituras. ¿Qué de los que oyen? Usted es la trompeta de Dios. De usted va a salir la palabra, porque usted ya la sabe, usted ya la conoce. Bienaventurados los que oyen, dice. Fíjese nomás, cuánta bendición usted le imparte a otra gente cuando usted le da la palabra de Dios, porque usted es la trompeta de Dios. A veces no consideramos esas cosas en nuestra vida, pero la Biblia dice que es bienaventurado el que oye también. Fíjese lo que usted imparte. Lo que usted imparte a otros, ellos son bienaventurados. Son felices, en otras palabras. Nosotros tenemos que seguir haciendo feliz a aquellos que siguen oyendo. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios.
los que guardan la palabra de esta profecía. Son los que oyen y guardan. Aquí es donde está la situación, ¿verdad? Que no guardamos. No guardamos la palabra de Dios. Por aquí entra y sale por acá, ¿verdad? Como el dicho que tenemos, ¿verdad? Por un lado entra y por el otro se sale, hermano. Póngase un tapón en el otro oído. Hay earplugs, hay tapones para que si usted se ponga en el oído. ¿Es verdad que usted usa de esos hay audífonos? Y se los pone aquí, ¿para qué? Para oír lo que usted quiere oír, ¿verdad? Bueno, pues póngase el audífono de Dios para que usted oiga siempre el consejo y la palabra de Dios. No se ponga tapones nomás porque sí. Hay veces que nos ponemos tapones en los dos oídos. ¿Cuántos traen tapones en los dos oídos en esta mañana? Ajá. Nos ponemos los dos tapones, No, quítese uno para que entre la palabra de Dios y se quede y va para abajo. Porque de esa es la manera que usted va a retener la palabra. Eres bienaventurado cuando escuchas la palabra de la profecía o de la palabra de Dios y guardas las cosas que en ellos están escritas. Porque si no las guardas, de nada te va a servir. Oidores tenemos muchos, ¿verdad? Afuera y adentro de la iglesia tenemos oidores nomás. ¿Usted quién es? Usted es el que retiene la palabra de Dios, el que la retiene. Vamos a ver Santiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21 en adelante, al 25. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor. Por lo cual, desechando toda malicia y abundancia por lo cual desechando toda inmundicia y malicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Mire, cuando usted no retiene la palabra, usted es un oidor solamente y es engañado usted mismo. ¿Y qué dice la palabra? No os engañéis a vosotros mismos. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas en el capítulo 6, versículos 7 y 8 y 9. No os engañéis a vosotros mismos. Que nos engañen de afuera es una cosa, pero engañarnos a nosotros mismos es otro detalle, hermano. Es peor, porque nos estamos engañando a nosotros mismos creyendo que estamos en el consejo de Dios cuando no retenemos la palabra. Y dice bien. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. ¿Cuántos se miran en el espejo en la mañana? Usted se agarra en el espejo y se baja las greñas que tiene paradas, o se echa agüita para que se baje, lo que sea. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era, dice. ¿Cómo se va a olvidar si acaba de verse en el espejo, hermanos? Y se va, dice, y se olvida de lo que era. ¿Por qué? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y permanece y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Serás feliz en todas las cosas que haces, hermano, cuando tú realmente no solamente eres un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios.
Tú caminas en la palabra de Dios. Eres un hijo de Dios y debes de caminar en la palabra de Dios. En otras palabras, dice Pablo a los Corintios, a los Gálatas, si vives en el Espíritu, camina también en el Espíritu. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. ¿Pero qué? Es difícil porque estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Es por eso se nos hace difícil. Nos da pena representar a Jesucristo en medio de una generación perversa y maligna. No queremos hablar porque me van a decir que soy religioso o que soy fulano de tal. ¿Qué le hace que te digan todo eso, hermano? Pregúntale a los discípulos. Pregúntale a Esteban si se avergonzó del Evangelio. Fue un mártir del Evangelio porque les dijo la verdad a todos los religiosos. Les dijo la verdad. ¿Quién era Dios? ¿Y qué necesitábamos vivir como Dios? Y en el capítulo 6, 7, versículo 51 les dice, porque ustedes han sido, dice, una generación rebelde les dijo. No han querido nunca escuchar al Espíritu Santo de Dios. Eso les dijo Esteban. ¿Y qué le pasó a Esteban, hermanos, cuando estaba predicándoles? Lo apedrearon, murió bajo piedra. ¿Se aventaría usted a ello? ¿A ser como Esteban? Necesitamos Esteban en estos tiempos. No necesitamos a Pancho y a Doroteo. No necesitamos a esos, hermanos. Necesitamos Estebans que se animen a presentar el mensaje de salvación a los religiosos, porque son los religiosos los que estorban en el camino de Dios. Siempre han sido los religiosos. Ellos hacen todo perfecto, al menos lo dicen, pero ellos no pueden mover ni con un dedo lo que dicen que otros hagan. Entonces nosotros somos guardadores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una bendición, hermano. Eres un bienaventurado cuando guardas la palabra de esta profecía que estás leyendo. Y bienaventurado quiere decir que eres feliz. 7 veces feliz. ¿Cómo vivirá una persona 7 veces feliz? Yo me pregunto. Pregúntese usted también. Porque la palabra de Dios es la única que nos da la esperanza. La única que nos enfoca a vivir una vida recta. Es la palabra de Dios. Porque es la palabra que permanece para siempre. No es la palabra dicha por un ser humano. No. Una de las cosas grandes que siempre hemos visto en la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted hoy, ¿qué familia es usted? ¿Quién es su familia? ¿Quiénes son sus hermanos, sus hermanas? ¿Quiénes son ellos? ¿Los conoce usted? Porque la Biblia dice algo muy, muy diferente a lo que nosotros pensamos muchas veces. Vamos a ver qué dice, Vamos a ver Lucas 11, 27 y 28. Yo no digo que le estoy contando las pestañas que ya no tiene. Dice usted, yo todavía tengo, hermano. Dije 11, ¿verdad? 11, 27 y 28.
Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, levantando la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dice. Siempre va a salir uno del medio de la multitud, gritando y haciendo alboroto, siempre. Alabando a la mujer que lo trajo por 9 meses y lo dio a luz. Porque eso es lo que está diciendo. Bienaventurado. Bienaventurado, dice, bienaventurado el vientre que te trajo, le dije. Estaba alabando. Esa mujer creía, era una mujer religiosa. Creía en María, creía en el vientre que trajo a Jesús. Y él le dice: más bienaventurado es aquel, dice, aquel que guarda la palabra, oye la palabra de Dios y la guarda y la atesora, dice. Porque nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios. Es lo único que tú tienes en tu vida, hermano. Este tesoro que nadie te lo puede quitar. Nadie te puede quitar este tesoro. Somos nosotros los que lo ponemos a un lado. A él la leo más tarde cuando tenga tiempo. Ese es un fracaso tremendo. Cuando nosotros mismos nos proponemos hacer a un lado la palabra de Dios. Ahora, denle para atrás a Lucas, en el capítulo 8, versículo 19 al 21. Dice bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, dice. Esos son mis hermanos. Usted hace la palabra de Dios, hermano. Usted es mi hermano. Si no la hace, es mi pariente. Pablo dice que los que están retirados de la palabra de Dios, dice, son parientes del Evangelio. Por eso teníamos que llegar a una conclusión en nuestras vidas de decir sí o decir no. Porque son 2 palabras nomás, dijo Jesús. Cuando respondas, di sí o di no. Eso es todo. Él no dijo, di a la mejor. No, él no dijo a la mejor. O tal vez. No, él dijo, di sí o di no. Porque es una decisión muy personal. De mantener la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen? Wow, allí nos pone en una balanza medio rara, porque todos nos llamamos hermanos. En una familia completa, hermanos, no todos son hermanos. ¿Sabía usted eso? Hay tíos, hay tías, hay primos hermanos, y hay primos segundos. Y una familia entera abarca muchas cosas, hermanos. Y no todos son hermanos en la sangre. No, son parientes. Usted no quiere ser pariente del Evangelio, ¿eh? Usted quiere ser un hermano legítimo por la palabra de Dios que dice Pedro, que fue injertada en nosotros. Wow. Usted es mi hermano. Y Dios diga, ay, fuchi. Yo tener al pastor como mi hermano, no, hombre.
En el mundo dice una cosa, porque los religiosos siempre traen a luz lo que son, y dicen ellos, dice, tú eres hermano, tú también eres mi hermano, dice el otro. Oh, no, dice, no, yo no soy tu hermano porque tú no naciste de mi madre. Tú eres hermano de otra persona. Tú eres hijo de otra persona. Si quieres ser mi hermano, puedes hacerlo. Aunque seas hijo de otra mamá, puedes ser mi hermano en la fe. Dicen por ahí, mi hermano hijo de otra madre. Y es una verdad muy grande. Se dice por burla o por lo que sea, pero es una verdad grande. Hablando espiritualmente. Y my brother, hijo de otra madre. Me oyó, ¿verdad? Cuando somos hermanos en la fe, no podemos negarnos a nosotros mismos. Es como si yo me lo encuentro en el swap meet, porque allí medio como nos balanceamos mejor, ¿eh? Usted me encuentra en el swap meet y me dice, hola pastor, ¿cómo está? Me está diciendo el oficio que yo soy, pero no me está diciendo hermano. ¿Me entiende? Si yo lo veo en el swap meet y le digo, mi hermano, ¿cómo ha estado? Es muy diferente. Tenemos que representar lo que somos, hermanos. No le niegue a otra persona lo que es. Ni se niegue usted a sí mismo lo que es a otra persona. No haga eso. Eso le causa a usted desaveniencia y a la otra persona también. Entonces, vamos a ver San Juan 15, 14. Vamos a ver si es cierto lo que dicen por ahí, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no miente. Fíjense, aquí hay una condición, ¿eh? Dice el Señor Jesús, vosotros sois mis amigos. Usted lea la siguiente parte. Hello. Si eres amigo de Jesús, vas a hacer lo que Él te dice. Pues yo no había leído allí. Pues es que no usualmente lees las Escrituras. El que lee las Escrituras está informado bien de lo que es esa persona y lo que es él mismo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? No me conteste, pregúntese a usted mismo. ¿Está usted en la perfecta voluntad de Dios? Y quizás diga, no, pero estoy en la permitida. En la permitida estás tú solo. Dios no está contigo. Cuando estás en la perfecta voluntad de Dios, Él está contigo 100%. Y cuando estás en la permitida, ¿verdad que usamos mucho la palabra permíteme, Señor? Los cristianos no hacen eso. Los cristianos dicen, Señor, yo quiero andar en tu perfecta voluntad. Si es tu voluntad, Señor, que se haga. Si no, que no se haga. Porque eso es lo que somos nosotros, hijos de Dios, hermanos. Ya no andamos para arriba y para abajo, como dicen por ahí. Y ahora hacemos o tratamos de hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Pero qué es la perfecta voluntad de Dios?
Pablo le dice a los tesalonicenses, la perfecta voluntad de Dios es que vivas en santidad. Esa es una prioridad muy grande. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Es muy sencillo, hermano. Dios aprueba en ti cómo tú estás caminando. Tú tienes paz contigo mismo. No dudes de nada, porque estás seguro de que es la perfecta voluntad de Dios en tu vida. Pasas penalidades, sufrimientos, pruebas, tribulación. Sí, tienes que pasar por ahí. Si Jesús los pasó, ¿por qué tú no? Y yo. Teníamos que pasarlo, hermano. Es la prueba que te pone el enemigo, como le dijo a Job. Le dijo el diablo a Dios. Dijo Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? Él es fiel en todos sus caminos conmigo. Dice el diablo. El diablo es muy malhablado. Y dijo, no, pues sí, ¿quién no? Pues le tiene todo, le da todo. Pero ¿por qué le daba todo? Porque estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Quieres tratar con Él? ¿Quieres ver cuán fiel me es Job? Dijo el diablo, le dijo Dios al diablo, quítale todo lo que tienes, menos toques su alma. Eso no te permito, que toques su vida. ¿Verdad que cuando usted está en luchas y pruebas, usted ve que es un caos alrededor de usted? Algo que es muy grande que usted no ha visto, que está pasando en su vida, y dice usted, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Eres un hijo de Dios. Y todos los hijos de Dios pasan por esa prueba, por esa lucha. Pablo dijo, es necesario que pases por penalidades, le dijo a Timoteo. ¿Por qué? Pero no queremos eso, hermano. El que es justo dice, justifíquese más. Así dice la palabra, ¿verdad? Revelación capítulo 22. Pero vamos a seguir antes de llegar allá. Vamos a ver Mateo 12, 50. ¿Me está siguiendo? Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son los hermanos? No es el primo, hermano. El primo no es tu hermano. Es tu hermano. Tu hermano verdadero es el que nació de tu mamá, como tú. ¿Verdad? ¿Verdad que es cierto? Así es el asunto. Yo no puedo llamar a mis hermanas primas. No puedo, porque nacieron de mi madre, igual que yo. Y nosotros nacimos del Espíritu Santo. Tenemos que llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que seamos hermanos. Dios tiene una familia, y todos son hermanos. ¿Usted cree que Dios tiene tíos? ¿Dios quiere que tenga tíos espiritualmente? No, quiere que tengas hermanos, porque Él es el hermano mayor. Y nosotros a veces que se nos va el rollo, ¿verdad? ¿Y todo por qué? ¿Y cómo dijo Jesús a los saduceos? Es porque no entienden las Escrituras, las ignoras. ¿Cómo voy a ignorar la palabra de Dios en mi vida, hermano? No puedo, no veo la razón por qué ignorarla. No veo la razón.
Porque yo puedo ignorar la palabra de Dios. No puedo ignorarla porque eso me hace ignorante y engañarme a mí mismo. No puedo hacer eso. No lo puedo hacer. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y punto. Oye, ¿qué es de mi tío? Olvídate de eso. No hay primos en el Evangelio, hermano. Somos hermanos. Todos. No hay parentesco. Y los que son primos van a pasar por la gran tribulación. Para que allí se conviertan a ser hermanos. Aprendan a ser hermanos y a guardar la palabra de Dios. Vamos a ver Revelación capítulo 22, versículo 10. Estamos sobre el versículo 3 de Revelación, pero vamos a leer 22, 10. Para confirmar lo que está diciendo en el capítulo 1, versículo 3. Y me dijo, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No pares, no selles, no dejes, como usted le quiera poner, pero no dejes la palabra de Dios. Es lo que está diciendo Juan. No dejes la palabra de Dios. Siempre motívate a través de ella. Sé lo que dices tú que eres en Cristo Jesús. Porque esa es la realidad de nosotros. Lo que somos en Cristo Jesús. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Verdad que también los primos le llaman Señor a Dios? Los primos del Evangelio también le llaman Señor a Jesús. No porque es Señor de ellos, sino porque Jesús es Señor de todo. Por eso. Vamos a ver lo que dice Lucas 6, 46 al 47. Lo estoy paseando, paséese conmigo. A ver qué dice. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién te asemejas tú? Como hijo de Dios. ¿Cuál semejanza tienes tú? Porque tú la recuperaste en Cristo. La imagen que tenías atrás, el hombre, tú y yo la recuperamos en Cristo Jesús. Somos la imagen del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Esa es la imagen que tú tienes hoy, la de Dios. Pero aquí vemos, pero ¿por qué esta gente le llama Señor, Señor? Y no hace lo que Él les manda. Yo también soy culpable de eso, porque muchas veces me voy de largo, como dicen por ahí. Y dejo el consejo de Dios por hacer otras cosas. No podemos hacer eso, hermano. Ayudémonos unos a los otros a hacer la voluntad de Dios. No te olvides del hermano. No te olvides por ninguna razón de aquellos que son semejantes a ti y que perdieron la fe. No te olvides de ellos, porque Dios no se olvida de ti. Y si Dios alimenta las aves de los cielos,
¿Se olvidará de ti? No. Tú siempre estás en su corazón. ¿Por qué? Porque naciste por la palabra de Dios. Naciste en Cristo Jesús. Y eso es tu prueba que tú tienes para contigo. Vamos a ver Mateo 7:21. Allí, dele para atrás. Leímos el versículo de Lucas 46 y 47. Ahora vamos a ver Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, lo mismo que está diciendo Lucas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él sí va a entrar al cielo. Él sí se va a ir en el arrebatamiento, porque está caminando en la voluntad de Dios. Eso es mi negocio, hermano, es ayudarte a que entiendas cómo caminar con Dios. Porque yo también tengo luchas y duras, hermano. No creas que es un camino de esponjita. No, hermano. Piedras y tropezones que se da uno y, óigame, se vuelve loco uno. Pero nos esforzamos, esa es la palabra, nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios. Si no hay un esfuerzo en tu vida de hacer la voluntad de Dios, nunca llegarás al cielo. En el arrebatamiento no te vas. ¿Por qué? Porque hiciste tu voluntad y no la de Él. Vas a pasar por la gran tribulación. Son 7 años, hermano. 7 años. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de juicio de Dios. ¿Qué vas a hacer allí? ¿Por qué entraste allá cuando deberías haber entrado al cielo con Cristo? ¿No entiendes? ¿Me entiendes por qué digo estas cosas? Vamos a ver Romanos 2:13. ¿Alaba a Dios todavía? No, pues ya me regañó. No, yo no lo estoy regañando, le estoy aconsejando como usted debería aconsejarme a mí. ¿Me entiende? Aquí no hay regaño, hermano. (2:13) Fíjese bien lo que dice Pablo a la iglesia de Roma. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Son los que hacen la voluntad de Dios, hermano. Son los que hacen y caminan en los deseos de Dios. ¿Qué dice el Salmo 27? Dice, deleítate en Jehová, y Él concederá todos los deseos de tu corazón. Deleítate en Él. ¿Qué quiere decir deleitarse? Habitar en su presencia siempre, deleitarse en Él, saber que Él está alrededor tuyo, saber que todas las bendiciones que tú tienes vienen por Él, no vienen por tus esfuerzos, vienen por la gracia de Dios sobre tu vida. Reconócelo a Él en todos tus caminos, dice el proverbista Salomón. Reconócelo a Él en todos tus caminos. No importa qué camino es en el que vas, si es un camino de pruebas, de luchas, reconócelo a Él, que Él te prometió ir contigo hasta el fin del mundo. Él no te dejará ni te desamparará, siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Porque Él es justo, hermano. Él te prometió y Él lo cumple. Él no es como nosotros, hermano. Que nosotros prometemos la luna y las estrellas, y no bajamos ni la fruta del árbol. Así es que, ¿qué nos espera?
Nosotros tenemos que entender que Dios quiere una cosa solamente: tu corazón. Cuando le das tu corazón, le das todo, hermano. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el proverbista Salomón. ¿Es dura la palabra? No, hermano. Es por nuestros beneficios. Es para nuestro bien. Bueno, ¿cómo llegamos a Cristo todos torcidos, verdad? No podíamos ni andar porque andamos mancos. Hasta los 2 pies no podíamos ni caminar con Dios. Y Dios te restaura lo físico tuyo por lo espiritual que llegaste a hacer, y te quedas parada. No podemos quedarnos parados, hermano. Hay mucho camino que recorrer todavía si el Señor no viene. ¿Quieren ir conmigo? ¿Quieres ir conmigo? Es caminar ese camino que tenemos todavía que caminar. ¿Entiendes qué camino es? Es Jesús. Él es el camino. No hay otro. Sí hay otros, pero no llevan al cielo, ¿no? ¿Eh? ¿Me entiendes? Ahora tú realiza que lo que Dios quiere es bendecirte. Bienaventurado el que lee, el que guarda las palabras de la profecía. Es el hacedor, hermano, no el oidor. Usted bien lo sabe. Usted ha leído todas esas escrituras, pero yo solamente hago en recordarle para que no se le olvide. Dios quiere que nosotros seamos gigantes en la fe. ¿Y cómo vamos a crecer? Por la palabra y la gracia de Dios, hermano. No hay otro fertilizante para su vida espiritual sino la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en su vida. Es lo único que tenemos, hermano. Vivir por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice Pablo. ¿Qué es? Es el don de Dios y yo no lo voy a dejar por ninguna razón, hermano. No. Entiéndelo. Dios te ama y siempre te ha amado y te amará hasta el fin, dice San Juan capítulo 13, versículo 1. Él te amará hasta el fin. ¿Lo amas tú? Mi esposa siempre dice, todos los domingos, ¿cuántos aman a Cristo? Como que no baja para abajo, ¿verdad? Entonces, llega aquí y luego sale de la boca, No, tiene que bajar para abajo, hermano, porque del corazón mana la vida, aún la vida misma tuya, de tu corazón. Tiene que estar en tu corazón, hermano, para que sea una realidad y Dios entienda que te estás esforzando por obtener la vida eterna. Porque es una carrera difícil, hermano. Mira, cuando te predican un evangelio de pasadita, haz un hoyo y escóndete con la palabra de Dios. Métete en ese hoyo y escudriña las escrituras, busca el tesoro que Dios tiene para ti en su palabra. Porque donde estará tu corazón, allí también estará tu tesoro. Yo creo que ya te dije mucho, ¿verdad? ¿Entendiste? Felipe le dijo al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Entendiste lo que leíste esta mañana? Si lo entendiste, lo vas a hacer. Si no lo entendiste, no lo vas a hacer. Es muy sencillo de saber la verdad, hermanos. ¿Y cómo el pastor sabe eso? ¿Quién le contó? No vamos a ir allá, ¿verdad? Porque sabemos quién es el que sabe todas las cosas y es el Señor de la vida. Así es que, hermanos, yo les recomiendo la palabra de Dios.
no vea otra cosa más que la palabra de Dios. Inclínese a ella, viva en ella, viva por ella. Haga lo que el Señor le dice a usted, y todo lo que pise tu pie será prosperado. No se te olvide eso. Si quieres prosperación espiritual, que te levante el Espíritu Santo y te haga un verdadero siervo de Dios, bueno, ese es el remedio, hermanos. Yo no quería, hermano. Yo no quería. Pero los hechos me indicaron a dónde iba. Los hechos me dijeron a dónde iba. Todo lo que hacía me indicaba que yo era pastor, sin que nadie me ordenara. ¿Sabes por qué? Porque me preocupaban las almas perdidas. ¿Se preocupa usted? Yo tengo un plan. Y le voy a decir, para que se vaya amolando, como dicen por ahí. No amolando de hacer amolado, no de que agarre filo, para que se afile usted. Tengo una piedra de amolar. Y yo, para que usted se saque filo. ¿No le gustaría a usted la idea de que todo el descanso, toda casa del descanso tuviera una Biblia? ¿Le gustaría a usted? No hay muchos amenes. Nomás dos. ¿Le gustaría que todas las casas tuvieran una Biblia del descanso? Porque aquí estamos en el descanso, hermano. Hay que ganar las almas del descanso, no las almas de Tinguindín. ¿Me entiende? Todos los que vienen aquí, gracias a Dios por los que vienen. Pero ellos tienen que ganar otras almas. Es que yo no sé hablar. ¿Y quién es el que sabe? Nadie. Nos guiamos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Nadie sabe hablar. Yo no sé hablar, hermano. Cada rato me equivoco, pero no dejo de hablar. El consejo de Dios. Póngase de pie. Ya lo voy a dejar ir. Pero quiero que usted sepa esto. Viva en la palabra, por la palabra, y sumérjase en ella. Como loco, sumérjase en ella. Tome tiempo, llévese la Biblia, llévese un Nuevo Testamento al trabajo y en la hora del lunch léase un capítulo de perdida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que te va a hacer crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, creador del cielo y de la tierra, Señor de los señores, tu palabra es entregada, Señor, a tu pueblo, a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a recopilarla en nuestros corazones, Señor, y empezar a actuar en ella, Señor, para que tu conocimiento sea esparcido a otras almas, Señor, que necesitan la salvación y el perdón de sus pecados, Señor. Ayúdanos a evangelizar, Señor. Ayúdanos a mirar la necesidad que tú tienes, Señor, sobre las almas que están perdidas, Señor. Es la salvación y el sacrificio de la cruz, Señor, que tú diste por cada uno de ellos. Ayúdanos a nosotros a impartir, Señor, como dicen por ahí, que nuestra lámpara esté ardiendo siempre, Señor. Que no la escondamos, Señor, sino que la pongamos en un lugar alto donde todos puedan ver la luz, Señor. Y tú eres la luz del mundo, Señor. A ti te proclamaremos siempre, porque tú eres el Señor de los señores. Tú nos has dado vida y salud hasta estos momentos, Señor. Tú nos has enseñado cómo caminar, Señor, en luchas y pruebas, Señor. Tú nos has sacado adelante, Señor. Con enfermedades y no enfermedades, Señor, tú nos has llevado adelante, Señor, porque tú nos amas de tal manera, Señor. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, al joven, al niño, Señor, a entender que las otras almas necesitan de la salvación, Señor.
Somos nosotros la luz del mundo, como tú lo dijiste, Señor. Y ayúdanos a alumbrar los lugares donde estemos, Señor, para que el hombre vea, Señor, que somos tus discípulos, Señor, y que no queremos la condenación de ellos, Señor, sino la bendición, Señor, que tú impartes a través de nosotros a otros, Señor, por el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a creer y a caminar, Señor, en tu poder y en tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres el único que nos puedes ayudar, Señor. No hay otro, Señor, y ni lo habrá, Señor, tampoco, Señor. Solamente tú eres el interesado en que se salven las almas, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor, que tú quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos y procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos en tu palabra acerca de tus deseos, acerca de tu voluntad, Señor. Enséñanos cada día, Señor, a buscar a aquellos que están perdidos, Señor, a llamarlos, Señor, a llamarlos nuestros hermanos, Señor. Y aunque ellos no lo puedan ver de esa manera, nosotros lo confesamos por fe en Cristo Jesús, que tú, Señor, salvarás esas almas, Señor. Esas almas que tú has puesto alrededor nuestro, Señor, tú las alcanzarás por tu misericordia, Señor. ¿Por qué? Porque los tiempos son cortos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. A ver qué van a cantar estos jóvenes. Bueno, ellos traen un texto, ¿verdad? Ahora el tema que se les dio es paz en la aflicción. Ellos tenían que aprender a tener esa paz, ¿verdad? En lo que se le llama, pues, cualquier problemita. Pero bueno, traemos un texto que es Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en él tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Gracias. Otro versículo que se les predicó. Y estos son los predicadores del mañana. Nosotros somos los de hoy. Ellos serán los de mañana, por la voluntad del Señor y la dirección del Espíritu Santo. Así es que Dios los bendiga y adelante, sigan adelante con Cristo, que Él no se cansa de guiarnos. Amén.